Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a ver el algoritmo Quicksort. Ya por ahí vimos el método Bubble Sort e Insertion Sort. Existen otros más métodos de ordenamiento como Selection Sort, Merge Sort, etc. Pero bueno, estos algoritmos yo no los he trabajado, no los conozco, solamente conozco estos tres. Así que bueno, voy a tratar de ser lo más explícito y darme a entender lo más que pueda para que puedan comprender cómo trabaja este algoritmo. Si bien en este video no vamos a tocar nada de código, simplemente vamos a explicar cómo trabaja internamente el algoritmo. Tampoco vamos a ver imágenes como tal de cómo se va ordenando el array ni nada por el estilo. Simplemente vamos a ver la pila de llamadas del código que vamos a ver en un siguiente video. Espero que con esto quede más claro. La verdad es que no tengo idea cómo vaya a salir el video, si es que va a quedar bastante claro o no. Entonces, bueno, espero que se entienda. De cualquier modo, pueden dejarlo en los comentarios. Si es que no se entendió absolutamente nada, pues no pasa nada. Volvemos a grabar el video y pues que se entienda de mejor manera. Bien, entonces, ¿cómo trabaja Quicksort? Bueno, básicamente se basa en la técnica divide y vencerás. Es decir, dividir el array completo de n elementos en pequeños subarrays. Y estos subarrays irlos ordenando a su vez. Básicamente con este método de ordenamiento se tiene que seleccionar un pivote, que es un elemento del array que se va a tomar como referencia, y una vez que vayamos iterando el array, pues vamos a ir comparando ese elemento actual con el pivote. Si es que es mayor o menor, pues se hace un cambio o no. Y bueno, de esta manera es como se va a ir ordenando el array. Primero se va ordenando para los elementos de la izquierda. Ya vamos a ir viendo qué significa exactamente esto de los elementos de la izquierda. Y después los elementos de la derecha. Si buscas por ahí en internet, te vas a encontrar con que, bueno, seleccionan un pivote, pero aparte también seleccionan otros elementos que también se toman como referencia y que se van a ir comparando, bien, o más bien se compara solamente una de esas referencias con el pivote, si es que es mayor o menor. La verdad es que no he visto todas las formas de cómo se trabaja este algoritmo. Sé que se toman como referencia uno o dos o tres elementos, pero bueno, se hace ahí una comparación. Si es que es mayor o menor, pues se hace el intercambio y se va moviendo de posición el pivote. Para este ejemplo en concreto, nosotros vamos a seleccionar dos pivotes. Un pivot value, que tal cual vamos a almacenar un valor. En este caso siempre va a ser el último elemento del array actual con el que esté trabajando. Ya lo vamos a ir viendo, pero siempre va a ser el último elemento. Y un pivot index, que siempre va a ser igual a lo que valga la variable start en este momento. Por acá vemos que tenemos la variable start y tenemos la variable end. Ya vamos a ir viendo cómo se va ejecutando esto. Entonces, como le dije en un principio, vamos a explicar la pila de llamadas del código que vamos a ver en el siguiente video. Tenemos la función principal main, que, bueno, dentro de esta función llamamos a la función quicksort. La función quicksort es una función recursiva, pero tranquilo, no es necesario que sepas recursividad. Simplemente quédate con que esta función quicksort es una función recursiva, es decir, que se va a llamar a sí misma. Y como toda función recursiva, hay que tener una evaluación para romper ese flujo. Es decir, para que no se siga llamando a sí misma n cantidad de veces, bueno, infinitas veces, o hasta que pues se coma nuestra memoria RAM. Esta función quicksort es recursiva, recibe tres parámetros, recibe el propio array, recibe la posición inicial del array, en este caso lo vamos a llamar con la variable start, en este caso es 0 para la primera llamada, y recibe la última posición, en este caso 9, que lo vamos a llamar con la variable end. La evaluación que vamos a tener dentro de nuestra función recursiva quicksort es si es que start es mayor o igual a end. En este caso, bueno, yo voy a iterar sobre el array. Si la posición inicial de entrada ya es mayor que la posición final, pues no tiene ningún sentido iterar ni seguir con el flujo. Simplemente no puedo hacer nada y rompo el flujo de esa llamada. Entonces, si es que esto no se cumple, en este caso para la primera llamada no se cumple, entonces continúa el flujo. Llamamos entonces a la función partición, que recibe exactamente los mismos parámetros. Recibe el propio array, recibe la variable start, lo que valga start en ese momento, y recibe end, lo que valga end en ese momento. Dentro de esta función partición, vamos a establecer los pivotes. El pivot value, que va a ser igual, como le dije, al último elemento del array, es decir, array en la posición de end, y pivot index,
que va a ser igual a lo que valga start en ese momento. Entonces, dentro de esta función también empezamos a iterar sobre el array, desde la posición start o desde lo que valga start hasta, o bueno, mientras que i sea menor, ojo, menor, no menor igual, menor a end. Entonces, para la primera vuelta, empezamos con que i es igual a 0 y entonces evaluamos dentro del ciclo for si es que el elemento en la posición de i, en este caso 11, es menor a nuestro pivot value, en este caso el pivot value es 4. 11 no es menor que 4, entonces no pasa nada, se sigue iterando el array. En la segunda vuelta, si es que el elemento en la posición de i, en este caso 2, es menor a pivot value, sí, es menor, entonces voy a intercambiar el elemento actual en la posición de i con el elemento en la posición de pivot index. Aquí es donde llamo otra función, que ya lo vamos a ver, que simplemente es para el cambio de variables, tal cual. Bien, entonces 11 pasa a estar donde está el 2 y el 2 pasa a estar donde está el 11. Una vez que hago este intercambio, incrementamos pivot index en 1 porque, pues bueno, hicimos un cambio. Y seguimos evaluando. 43 es menor que 4, no. 17 es menor que 4, no. 32 es menor que 4, no, etcétera, etcétera. Hasta que termina el array. En este caso ya no hay nada más por iterar porque ninguno de los otros elementos es menor que 4. Entonces salimos del array. Una vez que salimos del array, volvemos a llamar a esta función para hacer un intercambio. ¿Cuál intercambio? Bueno, el intercambio entre el elemento final del array, es decir, el elemento que está, o bueno, que tiene el valor de pivot value, con el elemento en la posición de pivot index. Pivot index vale 1. El 11 pasa a estar donde está el 4 y el 4 pasa a estar donde está el 11. Entonces se hace el intercambio, pero pivot index no se incrementa porque ya estamos fuera del array. Ya no lo vamos a incrementar. Simplemente es un último intercambio que se hizo para tener en cuenta dónde vamos. Bien, y obviamente los cambios que se hicieron. Entonces, esta función partición retorna el índice en el que se quedó. En este caso, retorna un 1. Y entonces, dentro del ámbito, recordemos que estamos todavía dentro del ámbito de la primera llamada. Después de que se ejecuta partición y retorna el índice, lo cachamos en una variable. Y entonces vienen las llamadas recursivas. Vamos a llamar, o vamos a hacer una primera llamada a sí misma a quicksort para los elementos de la izquierda. ¿Qué significa esto? Le vamos a pasar el propio array, le vamos a pasar lo que valga start en ese momento, pero le vamos a pasar como posición final lo que me haya retornado la función partición. En este caso le pasamos el índice, pero es el índice menos 1. Si se quedó en este valor que es 1, pues menos 1 es 0. Entonces lo que vale start en ese momento, que es 0, que por acá se lo estamos pasando, y como posición final le pasamos el índice menos 1, en este caso 1 menos 1, pues es 0. Pero recordemos que es una función recursiva y tenemos una evaluación. Si es que start es mayor o igual a end, pues rompe el ciclo, no se sigue ejecutando y regresa al ámbito anterior. En este caso no hay nada más que hacer porque start es igual a end, retorna. Y entonces seguimos con el flujo de esta llamada. Ahora vamos a llamar a los elementos para la derecha. En este caso se le pasa como posición inicial lo que nos haya retornado la función partición. Es decir, 1 más 1, pues es 2. Entonces, como posición inicial se le pasa el 2. Y como posición final se le pasa lo que valga end en ese momento. En este caso, end en este momento vale 9. Entonces, recibe 2 y 9. Y entonces empezamos a iterar sobre este rango. Y comienza en 2 y se va a iterar mientras que i sea menor a 9. El pivot index es igual a lo que valga start en ese momento. Ojo, pivot index no vale el elemento, no vale, o bueno, no es igual al valor que está en esa posición, sino a la posición tal cual. Bien, en este caso a 2. Y pivot value tal cual, este sí almacena el valor del último elemento del array. O bueno, array en la posición de end, como sea que lo quieran ver. Entonces empezamos a iterar. 43 es menor a 11, no. 17 es menor a 11, no. 32 es menor, no. 27 es menor, no. 8 es menor, sí. Entonces hacemos un intercambio de este elemento en la posición de i, en este caso 8, con el 43 o el elemento que está en la posición de pivot index. Entonces se hace el intercambio y se incrementa pivot index en 1. Y entonces seguimos con el ciclo. 33 es menor, no. 10 es menor, sí. Entonces se hace otro intercambio
se vuelve a incrementar pivot index. En este punto ya no hay nada más que hacer. Termina de iterarse el array y hacemos ese último intercambio entre el elemento en la posición de pivot index y el elemento en la posición final. Entonces se hace el intercambio. Recordemos que aquí ya no se incrementa pivot index porque ya no estamos dentro del ciclo, estamos fuera. Entonces simplemente se hace el intercambio y se retorna pivot index en ese momento. En este caso vale 4, entonces pues retorna un 4. Bien, entonces regresamos a este ámbito de llamada y bueno, ya llamamos a partición. Nos queda hacer la llamada para los elementos de la izquierda. En este caso se le pasa lo que valga start en ese momento, es decir, 2, y lo que valga, y bueno, y como posición final, lo que nos haya retornado partición menos 1. En este caso, 4 menos 1, 3. Bien, por acá lo moví un poco, pero bueno, vemos que acá le pasa start igual a 2 y end igual a 3. Bien, entonces, mismo procedimiento. Entonces, el elemento en la posición de i es menor a pivot value. Si es menor, se hace el intercambio, pero como el elemento en la posición de i es el mismo que el elemento en la posición de pivot index, porque pivot index es igual a lo que vale i en ese momento, pues el elemento queda en la misma posición. Termina el ciclo porque ya no hay nada más que hacer. Hacemos el último intercambio. Recordemos que aunque se haya quedado el 8 en la misma posición, internamente, o bueno, entre comillas, sí se hizo un cambio. Entonces, pivot index sí se incrementa, aunque el 8 se haya quedado en la misma posición. Pivot index vale 3, i pues vale 3, pero bueno, ya no tiene sentido, bueno, ya no me interesa utilizar i porque se hace ese último intercambio con el elemento en la posición de pivot index y el elemento en la posición end. Recordemos que end en esta llamada pues vale 3. Es exactamente el mismo elemento en la misma posición. Queda igual. Entonces se retorna pivot index. En este caso es 3. Por acá tenemos que retorna 3. Y seguimos con el flujo de la función. Todavía estamos dentro de este ámbito. Entonces le pasamos para los elementos de la izquierda lo que valga start en ese momento, que es 2. Y le pasamos como posición final lo que valga el índice que nos retornó partición, menos 1, en este caso 2. Aquí no hay nada que hacer porque start es igual a end. Entonces hace un return, es decir, no se sigue ejecutando ese flujo de esa llamada. Entonces vamos a regresar a este ámbito y nos quedaría solamente llamar a la función para los elementos de la derecha. Y bueno, esta llamada para los elementos de la derecha recibe como posición inicial lo que valga index. En este caso vale 3 más 1, que es 4, y lo que valga end en ese momento. En este caso, end en este momento vale 3. Recordemos que esta función no se ejecutó porque, bueno, start era igual a end. Entonces, regresamos a este ámbito. Entonces, tomamos como valor, o bueno, tomamos los valores que se encuentran dentro de este ámbito. Entonces, bueno, acá en este caso, para esta llamada, start es mayor a end. No hay nada que hacer, no podemos iterar sobre esto. Entonces, hacemos un return y ya no hay nada más que ejecutar en esta función porque está la evaluación. Si es que no se cumple, sigue el flujo. Entonces llamamos a partición. Luego llamamos a la primera función recursiva para los elementos de la derecha y luego para los elementos de la izquierda y luego para los elementos de la derecha. Y ya no hay nada más que hacer. Entonces, pues bueno, sale del flujo. Como ya se hizo todo el procedimiento que había que hacerse para esta llamada, pues sale de esta llamada y regresa al ámbito anterior. En este caso, ahora los valores que se van a tomar como referencia van a ser estos de acá. Ya llamamos a quicksort para los elementos de la izquierda y resta llamar a quicksort para los elementos de la derecha. Entonces se le va a pasar lo que valga el índice en ese momento más 1. Estamos en este ámbito, el índice vale 4. Entonces, más 1 se le pasa 5 como posición inicial y como posición final lo que valga end en ese momento. En este caso que es 9. Aquí la condición no se cumple, entonces seguimos con el flujo. Llamamos a partición. Entonces, y empieza en 5. Pivot index, pues también es igual a lo que valga start, en este caso 5. Y bueno, pivot value que no se mueve. Entonces empezamos a iterar. 27 es menor a 32. Sí, se hace el intercambio, pero el elemento en la posición de i es el mismo que el elemento en la posición de pivot index. Entonces queda en el mismo lugar. Bien, simplemente se incrementa pivot index en 1. Se incrementa i, obviamente, porque ya es la siguiente vuelta. Y entonces 43 es menor que 32. No. 33 es menor, no.
17 es menor, sí, entonces se hace el intercambio con 43 y 17 y se incrementa pivot index. Aquí, bueno, aquí ya terminaría el ciclo. Entonces hacemos el último intercambio entre, en este caso, el elemento en la posición pivot index y el último elemento del array. Se hace el intercambio y se retorna pivot index, en este caso 7, que por acá lo tenemos. Entonces, ahora vamos a llamar a quicksort para los elementos de la izquierda, que recibe como parámetro, bueno, en este caso vamos a tomar como posición inicial lo que valga start en este momento, que es 5, y como posición final, pues el índice -1, en este caso, pues 6. Y mismo procedimiento, evaluamos si es que el elemento en la posición de i es menor a pivot value, en este caso no, sale del ciclo, no hay nada más que hacer, se hace ese intercambio. Hacemos el intercambio, pivot index no se mueve porque este intercambio se hizo fuera del ciclo for, entonces retornamos pivot index en ese momento, que es 5, que bueno, por acá me faltó ponerlo, no, está bien. Entonces retornamos el 5, regresamos a este ámbito y ahora llamamos a quicksort para los elementos de la izquierda, que recibe como posición inicial lo que valga start en ese momento, que es 5, y como posición final recibe el índice -1, en este caso 4, que bueno, acá al parecer me equivoqué, no es 5 sino 4, bueno, acá también tampoco actualicé las variables, pero debería ser 4, entonces aquí ya no se cumple porque start sería mayor que end. Entonces no hay nada más que hacer, hacemos un return y ahora llamamos para los elementos de la derecha. Le pasamos lo que valga el índice +1, recordemos que el índice es 5, +1 es 6 y lo que valga end en ese momento. Estamos en este ámbito, entonces end vale 6. Tampoco se puede hacer nada porque start es igual a 6. Entonces igual hacemos un return y ahora estaríamos dentro de este ámbito de acá. Ya llamamos a partición, ya llamamos a los elementos para la izquierda. Dentro de este ámbito restaría llamar para los elementos de la derecha, que lo tenemos acá. Como posición inicial recibe el índice +1. En este ámbito el índice es 7. Entonces le pasamos, bueno, el índice +1, que es 8. En este caso start es igual a 8. Y como posición final, pues lo que valga end en ese momento. En este caso 9. Que por acá me faltó el igual también, pero bueno. Start es menor que end. Se cumple, entonces, pues bueno, sigue el flujo y llamamos a partición. Mismo procedimiento. En este caso, el elemento en la posición de i, que bueno, en este caso es 43, es menor, ¿no? Entonces, se hace el intercambio fuera del ciclo for, ya no hay nada más que iterar, se hace, digamos, ese último intercambio, simplemente, y se retorna pivot index, en este caso es 8. Una vez retornado el índice, ahora llamamos a los elementos, estamos dentro de este ámbito, para los elementos de la izquierda. Se le pasa lo que valga start en ese momento, en este caso es 8, y como posición final se le pasa el índice -1. En este caso 8 menos 1 pues es 7. Acá ya no hay nada más que hacer porque start es mayor que end. Entonces hacemos un return. Resta por llamar a la función para los elementos de la derecha y se le pasa, en este caso como posición inicial, el índice +1, en este caso pues es 9, y como posición final lo que valga end en este momento, que es 9, que bueno, por acá también me faltó poner el igual, pero es 9. Y acá, bueno, start es igual a end, entonces tampoco podemos hacer nada. Entonces hace un return, rompe el flujo de esa llamada y simplemente ya tenemos ordenado nuestro array. De nuevo vamos a ver la pila de llamadas. Prácticamente esta sería la pila completa de las funciones. Por ahí se me fue algunos errores de dedo, por ejemplo acá el 5 que debería ser 4 y acá estos que me faltó ponerle el igual. Pero bueno, básicamente esta es la pila de llamadas del código que vamos a ver. Esto es lo que pasa internamente y de cómo se van ordenando los elementos. Se hace la primera llamada, como es una función recursiva, pues digamos que se van anidando esas llamadas. Estamos dentro de este ámbito, llamamos a partición. Recordemos que en el lenguaje C es un lenguaje de programación estructural. Es decir, se va ejecutando una función, después otra función, después otra función. No podemos adelantarnos. Entonces, hasta que se resuelva una función, podemos seguir con el flujo. Entonces, llamamos a quicksort una vez dentro de la función main. Hacemos la declaración de variables que tengamos que hacer. Después llamamos a partición. Partición hace su procedimiento, que en este caso es setear pivot index y pivot value. Y bueno, iterar sobre el array si es que el elemento
es el elemento de la posición de i es menor a pivot value, se hace el intercambio, se incrementa pivot value y finalmente retorna el índice en el que se quedó. Ese índice me va a servir como referencia para pasarlo ya sea como posición final o como posición inicial. Entonces, una vez que tenemos el índice, hacemos una llamada recursiva a quicksort para establecer los elementos de la izquierda. Como posición inicial se toma lo que ya tenemos en start, en este caso es 0, y como posición final, pues aquí sí que cambia, porque, digamos, en la primera llamada estábamos iterando sobre todo el array, después que se hizo la llamada recursiva, o la primera llamada recursiva a sí misma, vemos que simplemente estamos iterando sobre el mismo elemento, en este caso start, que es igual a 0, y end es igual a 0, que son los elementos de la izquierda. De nuevo, hay que tener una evaluación para saber cuándo romper el flujo, porque si no vamos a estar llamando la función a sí misma pues n cantidad de veces. Entonces no se pudo hacer nada, retornamos, y para los elementos de la derecha mandamos como posición inicial el índice que ya tenemos acá más 1. Es decir, ya no me interesa iterar sobre ese mismo elemento porque, entre comillas, ya está ordenado. Entonces, el índice más 1. Entonces, en este caso se le pasa 2 como posición final, pues lo que valga end en este momento, porque estamos dentro de este ámbito. Vemos que se van, digamos, anidando las llamadas hasta que ya no hay nada más que hacer, como en este caso, pues como esta función fue la última llamada o la última cosa, por decirlo así, que ejecutó esta llamada, ya no había nada más que hacer. Entonces, pues bueno, se completó, regresa al ámbito anterior, que sería este de acá, y entonces acá ya teníamos llamado partición, teníamos llamado a quicksort para los elementos de la izquierda, y simplemente restaba por llamar a quicksort para los elementos de la derecha. Pero de nuevo, se van anidando las funciones hasta que llega el punto en el que ya no hay nada más que hacer, entonces se va regresando al ámbito anterior. Espero no haber ido demasiado rápido y haber sido muy claro. Bien, si por ahí quedó igual alguna duda, pues pueden dejarlo en los comentarios. Si es que fui muy rápido o si es que de plano no se entendió nada, pues bueno, ya veremos la forma en la que quede pues mucho más claro. Pero básicamente, si es que van siguiendo poco a poco cómo va la pila de llamadas, pues se podrán dar cuenta de cómo se va intercambiando todo el array, o bueno, más bien cómo se va ordenando todo el array. Y bueno, si es que no entendiste cómo funciona este algoritmo o la pila de llamadas o cómo se van ordenando los elementos, te invito a que vuelvas a ver el video una o dos veces más. Si es que de plano no te quedó absolutamente nada claro, pues puedes dejarlo en los comentarios. Y bueno, pues vamos a evaluar la posibilidad de hacer un nuevo video explicándolo de mejor manera, posiblemente con otros ejemplos. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver ahora sí que el código para este ejercicio. Así que bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos en el siguiente video.